Buenos días, mi nombre es Wilmar López Montealegre, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, actualmente cursando el noveno semestre. Les voy a dar una pequeña introducción de la gestión de riesgo como parte fundamental en la seguridad y salud en el trabajo. La gestión de riesgo es obligatoria en varios países latinoamericanos y en Europa para minimizar los riesgos que atentan contra la integridad de los trabajadores. En este contexto se evalúan riesgos de salud, químicos, físicos y biológicos, así como los psicosociales, exigiendo estrategias integrales que incluyan la evaluación de la tecnología, la organización del trabajo, las relaciones sociales y el entorno laboral, mientras que los factores psicosociales suelen considerarse más difíciles de abordar y necesitan una estrategia más sofisticada para mitigarlos. Sin embargo, debido a que las diferentes ocupaciones conllevan a diferentes condiciones de trabajo, la necesidad de instrucciones es prioridad para prevenir toda clase de riesgos derivados de los factores de riesgo psicosociales. Los docentes se enfrentan a diversas exigencias laborales, siendo los aspectos psicosociales fundamentales debido a la naturaleza de la ocupación. Aunque el trabajo de los docentes está asociado a diferentes riesgos psicosociales para la salud, se sabe poco cómo identificarlos y cómo abordarlos. Por lo tanto, se realizó una búsqueda bibliográfica sistemática según la declaración de Prisma a través de Mainline, Sysdex y Excendirex. Dos revisores examinaron de forma independiente 2.261 títulos y resúmenes, 169 textos completos, de acuerdo con los criterios de inclusión establecidos a priori. Los artículos de revistas revisados por pares en inglés o alemán sobre la gestión de los riesgos psicosociales en los docentes fueron incorporados. Deberían seguir desarrollándose investigaciones para identificar y evaluar de forma fiable las causas relevantes de la tensión laboral en la profesión docente, siendo identificadas y evaluadas de forma íntegra, aplicando intervenciones de bajo umbral, y el resultado debe evaluarse posteriormente. Debido a la naturaleza de la ocupación docente como profesión de servicio humano, con la tarea principal de educar a los jóvenes y niños, los factores psicosociales del trabajo son especialmente importantes porque tienen que ver con los disturbios ocasionados en el habla y los hábitos negativos del comportamiento de los alumnos, así como su parte emocional y la presión del tiempo que tienen cada día en su labor como docentes. ¿Qué es gestión de riesgo? Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, peligro es potencial inherente de causar lesiones o daños a la salud, mientras que riesgo es una combinación de la probabilidad de que se produzca un suceso peligroso y la gravedad de las lesiones o daños a la salud de las personas sean negativas causadas por ese suceso. La Comisión Europea en 1996 describe la evaluación del riesgo como el examen sistemático del trabajo realizado para considerar qué es lo que causa lesiones o daños, mientras que la gestión de riesgos agrupa, reúne todos los procesos de identificación, evaluación y control de los riesgos para la salud relacionados con el trabajo. Dado que existen varias definiciones de estrés, el estrés se utiliza como término para referirse a las exigencias del trabajo que pueden causar enfermedades físicas y mentales. Según la ISO 10075 de 2017, define el estrés mental como el total de todas las influencias evaluables que inciden en el ser humano desde fuentes externas y que afectan a esa persona mentalmente. La ley no define con precisión los pasos inmanentes de la gestión de riesgo. Sin embargo, la British Standard Institutions 2011, así como el marco de PRIMAT 2008, por ejemplo, proponen 5 fases. Una de las fases es evaluación de riesgo, la segunda fase es planes de acción, la tercera fase es reducción de los riesgos e intervenciones, la cuarta fase es la evaluación y la quinta fase es el aprendizaje organizativo. En el primer paso, la evaluación de riesgos, se sugieren 3 enfoques principales en el primer paso. En función de las circunstancias del lugar de trabajo, encuestas, métodos de observación y debates individuales o en grupo.
De los grupos psicosociales o riesgos psicosociales se han desarrollado numerosas clasificaciones para dar una visión general en este artículo. La clasificación publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye los siguientes elementos: carga y ritmo del trabajo, horario del trabajo, control permanente, entorno y equipamiento, cultura y función de la organización, relaciones interpersonales en el trabajo, papel en la organización, desarrollo de la carrera profesional, interfaz de trabajo en casa. Les voy a hablar sobre las revisiones sistémicas. Una revisión sistémica es un método para reunir pruebas sobre una cuestión de investigación específica con criterios de elegibilidad de los estudios investigados y se evalúa de forma crítica. También de los criterios de elegibilidad y selección de estudios. Se definieron como elegibles los estudios relativos a los profesores, participantes y a la gestión de riesgo psicosocial que describían un proceso similar a la gestión y así como a los enfoques metodológicos especiales. También se definieron como elegibles los artículos originales publicados por la OIT y la OMS a través de las organizaciones que velan por el confort de los trabajadores. ¿Qué es extracción y análisis de datos? Como la pregunta de investigación era bastante amplia, se extrajo y resumió toda la información potencialmente relevante. Los estudios se clasificaron por contenido en función del proceso de aplicación o de instrumentos. La aplicación general del artículo, por ejemplo, autores, año, título, país, la población del estudio, el diseño del estudio y el tamaño de la muestra documentados. Los resultados se analizaron de forma descriptiva para determinar la viabilidad, la eficacia y la aceptación. Se complementó con la herramienta de evaluación de la calidad de los estudios cuantitativos debido a la heterogeneidad de los enfoques de la evaluación de calidad, como recomienda la Universidad de Nueva York, y nos centramos en 7 pasos evaluando los siguientes aspectos. En el diseño del estudio vamos a ver riesgos de sesgo, factores de confusión, métodos de recogida de datos, análisis y métodos estadísticos, datos científicos representados, resultados y selección de estudios. Resúmenes de los estudios incluidos. 3 de los artículos incluidos que procedían de Alemania, 1 de Estados Unidos, con diferentes objetivos de estudio en cada artículo. Wolf en 2012 evalúa el proceso para la gestión de riesgos psicosociales, mientras que Paridón en 2010 validaron el cuestionario para la evaluación de riesgo psicosocial, utilizado durante este exacto procedimiento. Schumacher al 2005 evalúa un proceso y proyecto piloto para la promoción sostenible de la salud que comenzaba con una evaluación de riesgo seguido de intervenciones sanitarias específicas. El cuarto artículo de Johnson y Richard en 1983 abarcó una técnica de discusión en grupo, técnica para evaluar las demandas de trabajo y derivar las intervenciones. Así, pues 2 artículos esbozaron un proceso para aplicar la gestión de riesgo psicosocial y 2 estudios se centraron en las herramientas de evaluación. Tras llevar a cabo el procedimiento de gestión de riesgo, se pidió a la dirección y los administradores escolares que se evaluaran cada parte del proceso y el enfoque en su conjunto. Los pasos del proceso de gestión de riesgo se evaluaron en términos de manejabilidad y beneficio, así como de necesidad de mejora. Les voy a hablar también de la valoración de los estudios incluidos. La evaluación de la calidad conduce a una calificación débil de los artículos. Todas las publicaciones incluidas se basan en muestras de conveniencia, por lo que los de estudio no pueden considerarse representativos y hay que tener en cuenta un sesgo de selección. Sin embargo, cada estudio es de gran valor, por tanto se discute brevemente y se evalúa de forma individual. La evaluación del proceso de gestión de riesgo de Wolf al 2012 fue la más completa y transparente. Les voy a hablar también de las implicaciones. Debido a estos aspectos, especialmente a los escasos datos científicos presentados por los autores de las publicaciones incluidas,
Las recomendaciones deben elaborarse, por supuesto, con cuidado. No obstante, todos los enfoques presentados por los diferentes autores parecen poder identificar los riesgos psicosociales relevantes para la salud y deben considerarse factibles para la gestión del riesgo en la profesión docente. Procesos para la gestión de riesgo psicosocial. Basándonos en Wolf 2012, Schumacher 2005 y Briggs Standard Institution 2011 y Beck al 2016, se derivan los siguientes pasos de acción para la gestión de riesgo psicosocial en la profesión docente. Uno de estos es la preparación del proceso, evaluación del riesgo, evaluación y análisis de los resultados, planes de acción, reducción de riesgo con intervenciones, evaluación de las intervenciones, documentos del proceso y aprendizaje organizativo. Herramientas de evaluación para la gestión de los riesgos psicosociales. Normalmente se usan las encuestas a los empleados, así como las técnicas de discusión en grupo. Pueden ser las más adecuadas para lograr ese objetivo. Las técnicas de observación parecen ser las más difíciles y las menos apropiadas. Sin embargo, el proceso descrito por Johnson y Richard en 1983 parece adecuado para su aplicación, especialmente porque el procedimiento implica estrechamente al personal docente. Una gran ventaja de esta técnica es que, a diferenciar de las típicas discusiones de grupo, los participantes pueden expresar primero sus propias opiniones antes de que la dinámica del grupo distorsione los resultados. Contenido de la evaluación de riesgo psicosocial. Es de gran importancia llevar a cabo evaluaciones de riesgo psicosocial de forma sistemática y exhaustiva. Las condiciones de trabajo fundamentales que contribuyen potencialmente a la atención deben evaluarse independientemente de la posibilidad de cambiarlas inmediatamente. Medidas de intervenciones. En cuanto al desarrollo de las intervenciones adecuadas para hacer frente a los riesgos para la salud relacionados con el trabajo, las condiciones organizativas aplican como medidas preventivas de comportamiento a nivel de los docentes, la cual puede mejorar la eficacia, la eficiencia y los procesos y al mismo tiempo tener un efecto positivo en las condiciones de trabajo relacionadas con la salud laboral de los mismos. Instrucciones generales. La gestión de riesgo psicosocial no puede resolver mediante un proceso predefinido, por lo que se necesita asesoramiento y apoyo del profesional en este tema. El riesgo psicosocial exige una comprensión de los factores derivados del estrés, fomentando unas buenas condiciones de trabajo saludable en su sitio de labor. Limitaciones y puntos fuertes. Todos los artículos incluidos que tratan explícitamente la gestión de riesgo en la profesión docente se refieren a estudios realizados en Alemania. Les voy a concluir lo que les he estado hablando acá en este video. La principal conclusión de esta revisión es que la literatura científica es la mejor manera de aplicar la gestión de los riesgos psicosociales en la profesión docente. A pesar de una extensa búsqueda bibliográfica sistémica, solo se pudieron identificar unos pocos estudios. Esto puede atribuirse a varias razones, entre ellas la complejidad del proceso de gestión de riesgo psicosocial en sí mismo y que la gestión de riesgo de estrés mental solo está empezando a recibir atención por los empleadores, los cuales les resulta difícil llevar a cabo la gestión de riesgo psicosocial careciendo de enfoques holísticos en las organizaciones. Esto quiere decir que en la actualidad en algunas de las empresas todavía se ven falencias, por lo que los empleadores creen que el riesgo psicosocial no afecta a la persona y es uno de los riesgos que más afecta en la salud mental y física a la persona. Muchas gracias.